¿Qué es la Hanukkah? ¿Cuál es la historia, el significado y cómo se celebra? Mi nombre es Dr. Sánchez. Muchas gracias por estar aquí en otro episodio de Investigando la Biblia. Realmente lo aprecio bastante. Si no lo han hecho, like este video, compártenlo con sus amigos y con su familia. Y si tienen alguna pregunta en algo que voy a decir en este video, por favor dejen sus comentarios y sus preguntas aquí abajo y haré lo mejor posible para contestarles cuando pueda, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de la Hanukkah. Primeramente, vamos a empezar. Quiero que ustedes sepan algo. Muchas personas creen de que la Hanukkah es una versión de la Navidad, pero para el pueblo judío, nada más. Y que es una fiesta casi igual, que cae en la misma fecha, exactamente en la misma fecha, y que es una fiesta donde los niños judíos reciben regalos para que no se sientan tristes cuando los niños cristianos reciben regalos de la Navidad. Y nada más. Y muchas personas tienen estas ideas. Pero quiero que sepan algunas cosas. Número uno, esta idea de que que la Hanukkah es una versión de la Navidad, pero para el judío, completamente falso. Si alguien dice eso, pues claramente no sabe la historia detrás de este día y detrás de esta fiesta. Número dos, diría que usualmente eso no es cierto, porque muchas personas piensan que cuando cae la Navidad también es el mismo día que también cae la Hanukkah. Ahora, este año ese es el caso, pero Hanukkah cae el 25 de Kislev. Eso es un mes en el calendario judío, y usualmente el mes de Kislev cae alrededor del final de noviembre o en el principio o a medio de diciembre. Ahora, en este año, el 25 de Kislev cae el 25 de diciembre también. Quiero que ustedes sepan eso. La palabra Hanukkah, ¿qué significa? Hanukkah significa dedicación. Ahora, ¿por qué? Voy a explicar por qué. Pero también, si agarramos la palabra Hanukkah y lo dividimos a la mitad, la primera parte de la palabra Hanukkah es Hanu. Hanu significa en hebreo que como el descanso. Y las últimas dos letras de Hanukkah, que es el Kaf y el Hei, vemos que el Kaf representa el número 20 y el Hei es la quinta letra del alfabeto, del Aleph Bet. Entonces 20 más 5 es 25. ¿Por qué? Porque Hanukkah cae el 25 de Kislev, y en el 25 de Kislev es cuando el pueblo judío descansamos ¿de qué? De una guerra, de estar en guerra con el imperio griego. Ahora, ¿a qué me refiero? Vamos a hablar un poquito de la historia aquí. Ahora, vemos que después de la muerte de Alejandro Magno, él murió en el año 323 antes de la era común, BCE, y vemos que después cuando él muere, el imperio griego se divide en tres. Se divide en el imperio griego, número uno, después se divide en el imperio seleucido y después el imperio ptolémico, que fue basado en Egipto. Ptolémico es en Egipto, los seleucidios están en Siria y la otra parte está en Grecia, ¿ok? Entonces están divididos. Ahora, Israel, la tierra de Israel estaba exactamente en el medio entre el imperio ptolémico y el imperio seleucidio. Y constantemente estaban en guerra estas dos partes del imperio griego, estaban en peleas para esta tierra de Israel por muchas razones que no vamos a entrar en detalle en este video, ¿ok? Ahora, llega un punto en que el imperio seleucidio gana, y el emperador es el emperador Antíoco el 4 de Siria, y él invade a Israel. Ahora, interesantemente, los griegos no eran como los nazis. ¿A qué me refiero? Los nazis querían físicamente eliminar a los judíos, odiaban a los judíos, decían que el judío era una cucarachas, ratas y que era la raza inferior. Y mucho más decían los nazis. Y querían literalmente matar a todos los judíos. Ahora, el imperio griego realmente no era así. Los griegos tenían muchas ideas y interesantemente muchas de estas ideas se iban en contra del judaísmo, en la teología o en el pensamiento judío. Y voy a explicar algunas ideas. El imperio griego ellos pensaban que eran los mejores en todos, los mejores en filosofía, en arte, en lógica, en razonamiento, en matemática y mucho más. Y en la mentalidad del imperio griego, ellos querían que todo el mundo eventualmente se hicieran griegos, o que esos países o esas ciudades, pero más importante que la cultura se haga una cultura griega, porque ellos tenían estas ideas universales de que Grecia
y que la cultura helenística era lo superior, era lo mejor en esos tiempos. Ellos tenían estas ideas. Entonces, cuando viene el pueblo judío, a estos judíos que tenían ideas diferentes, hacían circuncisión, comían comida kosher, no podían comer cualquier cosa, tenían el Shabbat que no podían trabajar, estudiaban la Torah. Para ellos, para el pueblo griego, ellos estaban como alérgicos a estas ideas judeas. Era interesante, pero realmente no querían esto. ¿Por qué? Porque para los griegos, ellos veían al pueblo judío, aunque era chiquito, pero los veían como ¿qué? ¿Ustedes creen que son los mejores? Nosotros somos los mejores. Ustedes deben sentir que ustedes quieren ser como nosotros, no al revés. Y vemos que también el imperio griego, ellos no tenían esta idea de que había separación. No, era todo, ellos querían que todo el mundo tuviera la misma cultura, el mismo idioma y así por el estilo. Estas ideas universales. Grecia, helenismo. Además de eso, creían en muchos dioses. Ellos no creían en este concepto del monoteísmo, que solamente hay un Dios, el creador que hizo todo, que controla todo. También ellos veían a los judíos como un grupo que se creían. ¿Qué? ¿Ustedes los judíos se creen que Dios, el único Dios de ustedes, les dio la Torah y les dio un mensaje específico a ustedes y les dio una misión específica a ustedes? Para los griegos eso era un insulto. ¿Cómo que ustedes son los especiales? Nosotros hemos conquistado el mundo, tenemos todo esto nuevo, somos inteligentes, nosotros somos los especiales. Estos eran los pensamientos de los griegos. Además, los griegos pensaban que el universo siempre estaba ahí, que no había realmente un creador y que la moralidad, los conceptos de ser ético y la moralidad, todo eso viene del pensamiento humano, de la lógica, del razonamiento que el humano llega a. Pero el pueblo judío, y yo creo que hasta muchos cristianos también dirían lo mismo, que no, la moralidad, la ética, todo esto, Dios nos dio esto en nuestra conciencia. Todo eso fue dado por Dios. No es que uno llega a esa conclusión lógicamente o por el raciocinio. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay lugar para el raciocinio o para lógica y así por el estilo. No, pero el pueblo judío decía, no, todo viene de Dios y nos escogió y Dios nos dio a nosotros la Torah y un mensaje y una misión especial. Y también hay muchas ideas más, que había fricción y tensión entre el judío y el griego. Entonces, este emperador, ¿qué es lo que hizo? Decretó en Israel, mira, ustedes judíos ya no van a hacer Shabbat, vamos a cerrar las sinagogas, vamos a destruir el templo de ustedes y nosotros nos vamos a meter y vamos a poner prostitución, vamos a poner ídolos en tu templo, vamos a ofrecer puercos en el templo. Imagínense eso. Decían no más circuncisión, no más estudiando Torah. Querían completamente eliminar esa conexión entre Dios y el pueblo judío. Querían eliminar eso completamente para que estas personas eventualmente se asimilen y se hagan griego y tengan esta cultura y estos tipos de pensamiento. Y esto es lo que estaba ocurriendo durante esta época. Y este es el principio, el contexto de cómo llegamos a la Hanukkah. ¿Por qué? Porque vemos que cuando ellos estaban haciendo esto, el imperio griego tuvo hasta cierto punto, hicieron bien en su misión de tratar de convencer o disminuir o cortar el judaísmo y la Torah entre Dios y el pueblo, porque muchos judíos pararon de observar la Torah y se hicieron griegos y aceptaron esta cultura de politismo y de paganismo. Pero no todo el pueblo judío hicieron esto, pelearon para mantener esa conexión de la Torá y la tradición y todo lo que Dios le había dicho al pueblo, estaban tratando de aguantar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo un grupo pequeño de judíos religiosos que ya estaban hartos de estos griegos. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos estaban listos para ir a pelear contra estos griegos, para que ellos pudieran alejarse y se podían regresar a vivir una vida judía. Ahora, obvio, esto no es nada nuevo en la historia judía. Esto siempre
ha sido un problema, que hay países, hay reinados que quieren cortar el judaísmo, quieren cortar esta conexión entre nosotros y con Dios. Pero con la ayuda de Dios siempre hemos podido ganar, con la ayuda de Dios solamente. Entonces, vemos que había un grupo, había una familia de Kohanim, una familia de que venían del linaje de Aarón. Ellos son los Kohanim. Eso no es el apellido, pero judíos que vienen del linaje de Aarón se llaman los Kohanim, que son los sacerdotes. Y vemos que específicamente había alguien llamado Matisyahu. Él era hijo de Yohanan, que era el sumo sacerdote en aquel entonces, él y sus 5 hijos, ¿verdad? Y vemos que ellos eran conocidos como los Hasmoneos o como los Hasmonaim. Y el líder de ellos era el hermano, que era Judas, Yehuda el Macabeo. Este nombre es bien famoso en la historia de Hanukkah. Macabeo significa martillo, porque él era bien fuerte, Judá el Macabeo. Él, sus hermanos y otros soldados judíos se unieron y empezaron a hacerle guerra a estos griegos durante este tiempo. Y poco a poco, eventualmente ganan, y el 25 de Kislev ese es el día en que por fin pudieron ganarles al imperio griego. Ellos se alejaron y ese fue el día que el pueblo judío retomó otra vez el templo y pudo rededicar el altar y pudieron empezar a dar ofrendas. Todas las leyes de las ofrendas, lo que se hacía en el templo, podían regresar gracias a Dios, ¿verdad? Durante estos días de la Hanukkah, muchos milagros ocurrieron, muchos. Pero el milagro más conocido es el milagro del aceite de oliva, o el milagro del aceite. Estaba completamente destruido y habían ídolos y habían comida no kosher, habían desecrado un montón de cosas dentro del templo que eran objetos sagrados para usarlo para alabar a Dios. Ahora, lo que ocurrió es que consiguieron un poquito de aceite que estaba sellado con la estampa del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, y todavía estaba sellado, no estaba abierto, pero solamente era suficiente para un día. Pero ese poquito de aceite pudo iluminar la menorá por 8 días continuamente sin parar. Un milagro sumamente grande. Pero también habían otros milagros, como por ejemplo, pudieron ganarle. Este ejército pequeño de los judíos le pudieron ganar al imperio griego, a los seleucidios, le ganaron. Ahora, obvio, después ellos regresan y siguen peleando y llega un punto en que por fin gana Grecia. Pero por un par de años los judíos ganaron. Eso no es por coincidencia o porque fueron bien fuertes, no es por la ayuda de Dios. También pudieron pelear en contra de la helenización, también pudieron pelear contra el politismo, pudieron redimir el templo otra vez, pudieron empezar a adorar a Dios otra vez de esta forma. Y hasta hoy día esta historia inspira a todo el pueblo judío que si nos unimos siempre ganaremos con la ayuda de Dios, porque Dios nunca cortará esa conexión que Él tiene con nosotros, con el pueblo judío. Y otra vez, yo no digo esto para decir que somos mejores o superiores, para nada, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es, según las escrituras hebreas, si usted la lee y la estudia, y eso es lo que estamos tratando de hacer en este canal, se va a dar cuenta que Dios ha prometido al pueblo judío que nunca se divorciará de nosotros, nunca se alejará, siempre estará ahí con nosotros, porque el pueblo judío tiene una misión específica para hacer. Obvio, también las otras naciones no judías y personas no judías también tienen eso, pero en este caso estamos hablando sobre el pueblo judío.